Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto de la tercera semana, perdón, de este módulo 2 de este espacio, de este periodo de recursamiento del módulo 2 de la información al conocimiento. Recuerden que su grupo es M2-REC-300924-015. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual de este módulo, de este periodo, en el cual, como ustedes recordarán, estamos actualmente. Llegamos a esta tercera semana desde el pasado 14 de octubre, es decir, desde el día lunes, y hoy ya es viernes. Ya estamos finalizando prácticamente la semana, entonces es bien importante que ustedes puedan revisar esta grabación porque en este momento no hay alguien en tiempo real, porque la grabación vamos a llevar una secuencia de trabajo que les va a permitir como tal que puedan resolver dudas para que puedan entregar sus actividades de esta semana. Especialmente porque recuerden que para esta semana ya es la penúltima, es decir, en la siguiente ya van a quedar como tal que podamos integrar todos los conocimientos de estas semanas y posteriormente ya vamos a ir como tal cerrando este periodo de recursamiento del módulo 2. Entonces vamos a continuación con lo que es la secuencia de trabajo para que podamos visualizar lo que vamos a ver en este espacio. Muchas gracias por estar. Llegamos a lo que es la secuencia de trabajo como tal. Tenemos para este espacio: uno, bienvenida; dos, objetivo; tres, revisión de contenidos, ya que como tal las actividades las revisamos en el espacio anterior, es decir, en lo que fue el espacio, perdón, en lo que fue el espacio del día miércoles. Entonces, para esta ocasión como tal, tenemos lo que es la revisión de contenidos de esta unidad número 3, ya que las actividades están basadas en esos contenidos. Y también dudas y comentarios que pudieron surgir de lo que fue la decisión con sus ADS, ya que en este momento no van a poder expresar sus dudas como tal ahorita mismo, ¿vale? Así que como tal, avanzo.
El objetivo de este espacio como tal es que podamos brindar nuestros distintos puntos de vista. Recuerden que es importante como tal para que podamos trabajar como tal con las dudas que pudieran surgir desde lo que es el la revisión de contenidos de cada una de sus actividades. También en lo que respecta a ver, un momento. Disculpen, estaba teniendo un problema con mi computadora, ya tengo que llevar la revisión. Pero bueno, les mencionaba, como tal, el objetivo de este espacio es que se pueda llevar a cabo una construcción del conocimiento a través de lo que es que cada uno y una de ustedes puedan expresar sus comentarios y también la resolución de sus dudas, ya que recuerden que desde que inicia la semana, ustedes pueden revisar los contenidos de esta semana, que es la tercera, también las actividades que van a realizarse basadas en esos contenidos y también las videosesiones que tienen con sus asesores. En sus ADC, ¿vale? Entonces, como tal, es que vamos a construir eso. Bueno, lo ideal es que ustedes al ingresar al espacio se pudiera construir eso, pero debido a que en este momento no hay alguien en tiempo real, entonces también con las participaciones que ustedes puedan llevar a cabo en el foro Aprendiendo, también contribuye mucho a que construyamos este conocimiento de manera colectiva. Así que voy a avanzar a lo que respecta a las reglas.
Las reglas en etiqueta como tal para este espacio ya se las he mencionado en sesiones anteriores, pero de igual manera se las comunico, ya que es importante que las tengamos presentes para la participación en cada uno de estos espacios. Como tal, las reglas de comunicación virtual van a ser y van a estar basadas también en las reglas en etiqueta que ustedes ya conocen desde el módulo prepedéutico, que fue cuando se las presentaron, así que ya están familiarizados y familiarizadas con ellas. Como tal, dentro de lo que es esta plataforma, lo que llevamos a cabo es la utilización de lo que es la herramienta que se llama Participar, que es una palma, como tal, una manita, que como tal, esta representa como cuando en un lugar presencial levantamos la mano y con ese levantar la mano es que estamos o pidiendo la palabra para llevar a cabo una pregunta o para expresar una respuesta. Entonces, esta herramienta, que es la de participar, nos va a permitir como tal que podamos llevar a cabo esa participación dentro de este espacio. En este momento no es útil porque solamente estoy yo, entonces no me interrumpo a mí misma y esta herramienta lo que nos va a ayudar en el momento en el que hay más de una persona es que podemos darnos ese turno para poder hablar y que no nos vayamos a interrumpir con las ideas o las participaciones que estamos llevando a cabo, ¿vale? Y las reglas de etiqueta son las que conocen, que recuerden que va relacionado a mantener una comunicación cordial, una comunicación que sea efectiva y organizada con nuestros compañeros también para que con la finalidad como tal de que esta comunicación pueda ser lo más óptima posible, ¿vale? Voy a avanzar. Llegamos a lo que son los contenidos. Los contenidos como tal nos permiten visualizar lo que hemos estado avanzando a lo largo de estas semanas. Durante la semana número uno vimos la unidad número uno, que es comunicar y aprender para lograr metas personales. Recuerden que llevamos a cabo dos actividades integradoras justamente y basado en lo que es
en lo que es esa unidad. Fueron dos. La primera fue conocerme a mí mismo, la segunda fue la de mi historia. Durante la semana pasada, que fue la semana número 2, abordamos lo que fue la segunda unidad, que se llamó Leer y Escribir para Aprender. De igual manera, llevamos a cabo dos actividades. La primera es la de selección de textos e ideas aplicables y la segunda es la del resumen. Y para esta semana, como pueden observar, y que era algo que les comentaba en el espacio el día miércoles, aparece unidad uno y aparece número 2. ¿Por qué? Porque la unidad número 2 y unidad número 3. ¿Por qué? Porque la unidad número 3 va de la mano con la 2 más específicamente. ¿Por qué? Porque incluso la actividad integradora 5, que es la de el relato, está basada en la actividad 3 de la semana 2, que fue la de selección de textos e ideas aplicables. Entonces, como tal, durante esta semana retomamos lo que son los temas de la semana anterior y también vamos o ya pudieron visualizar que hay temas nuevos como lo son el del relato y de la reseña y que justamente recuerden revisar sus recursos antes de llevar a cabo sus actividades. Avanzo. Vale, entonces llegamos al propósito de lo que es esta tercera unidad. Recuerden que se llama Analizar y Escribir para comunicarse en diferentes contextos. Como tal es el propósito que ustedes puedan producir reseñas y relatos coherentes, así como que estos puedan estar cohesionados. Recuerden que durante la semana número 2 llevamos a cabo lo que es lo de la lectura analítica y crítica. Entonces, para esta unidad vamos a retomarla porque justamente al revisar los textos, llevar a cabo lo que son las distintas técnicas para comprender la lectura y también utilizar las TIC, entonces podemos llevar a cabo esta producción de reseñas y relatos, que como tal son dos temas nuevos que se añaden a este módulo 2, pero que como tal todo esto va a permitir que se favorezca una comunicación eficiente, no solamente en lo que es el ámbito académico, es decir, por el momento prepelínea, o que quizá puedan estar tomando alguna clase más en el ámbito educativo, sino también que puedan aplicarlo en su vida cotidiana con sus ámbitos, por ejemplo, el laboral, quizá el familiar, el personal, entre otros, que finalmente recuerden que los propósitos de cada una de las unidades, de cada uno de los módulos, tienen la finalidad de que puedan ser aplicables en cada uno de los contextos en los cuales ustedes se desempeñan en su vida diaria. Así que recuerden, todos estos temas que estamos visualizando se pueden retomar y que justamente
para llevar a cabo sus actividades, vamos a realizar la revisión en caso de que vayan a comenzar con estas actividades o incluso ya estén por finalizarlas.
El relato es uno de los nuevos temas que tenemos para esta unidad. Va a estar basado en que un relato es una manera en que una historia puede contarse de distintas maneras. Como tal, el relato nos va a permitir que podamos contar algún suceso que de repente parece algo bastante simple, pero que como tal se puede, repito, contar de distintas maneras y que además algo que va a pasar con ello es que podemos, como tal, mejorar la comunicación tanto la oral como la escrita. Entonces, estos pasos para la elaboración de nuestro relato nos van a ayudar mucho y nos van a permitir justamente seguirlos para concluir con lo que es esa actividad, que es la actividad integradora 5, el relato de la semana número 3. A continuación, les explico en qué está cada tema. Como recordarán, para su actividad integradora número 3, o quizá, si no la han revisado, les sugiero mucho que revisen antes de llevar a cabo esto. Vale, entonces, les mencionaba, como tal, tema se va a basar en las lecturas que están dentro de su actividad integradora número 5, ¿vale? Entonces, como tal, vamos a tener varios pasos. Dentro de su actividad integradora, entonces, repito, tienen dos lecturas que llevar a cabo. Van a elegir una o no tienen que llevar a cabo las dos lecturas, van a elegir únicamente una al final de cuentas. Entonces, para esta actividad van a elegir un tema. Este paso es importante porque como tal, la lectura que elige puede tener distintos temas que ustedes van a tener ahí como opciones para elegir. Entonces, en un relato va a ser lo siguiente. Bueno, primero, repito, se elige un tema. Si es un relato libre o si por un relato libre lo que pueden realizar, entonces se va a llevar a cabo de tal manera que ustedes elijan un tema que les llame mucho la atención para poder retomarlo y llevar a cabo su relato. Segundo, se establece un narrador, es decir, primera persona, segunda persona o tercera persona. Tercera persona también es conocido como omnisciente. Entonces, estos tres tipos de narrador nos van a permitir como tal elegir cómo es que vamos a llevar a cabo o cómo vamos a contar la historia, mejor dicho, para que sea lo más simple posible. Cómo vamos a contar el tema que seleccionamos. Delimitar los personajes. Bueno, los personajes pueden ser como tal reales. Por ejemplo, en su actividad integradora número 2, que fue la de mi historia de la primera semana, ustedes, si lo recuerdan, pudieron escribir una historia acerca de ustedes mismos, es decir, y ustedes mismas. Es decir, para llevar a cabo esta actividad que fue la segunda, ustedes contaron su vida básicamente. Dentro de esta vida pudieron contar acerca de sus familiares, de ustedes mismos, de sus parejas, de sus hijos. Dentro de estos familiares también contaron acerca de sus papás, también contaron de algunos amigos que tenían en la escuela. Estos personajes como tal existen, son reales, pero para esta actividad también pueden elegir personajes ficticios, porque realmente las dos lecturas que ustedes eligen para su relato están basadas en personajes ficticios. Si fuera un relato de un tema abierto, ustedes pueden delimitar a los personajes y elegir y crear a los personajes que quieran. ¿Por qué? Porque como tal, dentro estos personajes van a tener características. La delimitación de los personajes nos ayuda a que podamos distinguir quién es quién. Es decir, quién tiene estas características físicas, quién tiene estas características en cuanto a su forma de ser y que todo este conjunto de características al formar el personaje podamos saber como tal podamos saber como tal que estos personajes tienen ciertas características que los hacen ser ellos o ellas. Entonces, a esto se refiere con la delimitación de personajes. Lo siguiente es que vamos a plantear un cambio. Este cambio permite una introducción, que tenemos una introducción, llamamos un desarrollo, y que dentro de esto vayamos agregando cambios y que por supuesto incluyamos indicios o pistas. Por ejemplo, hace mucho tiempo yo estaba en mi casa
cuando pues justamente en mi casa me desperté. O sea, me desperté y me di cuenta que pues, estaba en mi casa, porque no sé si a ustedes les pasa, pero de repente cuando se quedan así como que bien profundamente dormidos, se despiertan y están como que desorientados. Bueno, si no les pasa, a mí sí me pasa. Si me duermo muy profundamente, despierto un poquito desorientada, entonces pues ya me di cuenta que está en mi casa. Pero se me hizo raro porque es muy normal, o en ese tiempo que vivía aún con mi mamá, que mi mamá no estuviera haciendo ruido. Y por ruido no me refiero a que estuviera como que aventando cosas, sino que hubiera música y que estuviera o se escuchara el ruido de la cocina, de que estaba preparando el almuerzo. Entonces no se escuchaba nada y se me hizo muy raro. Dije, bueno, a lo mejor fue al mercado, pero me di cuenta que tampoco estaba mi hermana, ni estaban mis gatos, porque hay dos gatos en la casa de mi mamá, que es uno Salem y la otra es Bakis, porque pues, tiene como manchitas, como una vaquita pinta. Y bueno, el resultado es que no había nadie y me espanté porque dije, bueno, ¿es cuánto dormí? Y ya me asomé a la calle porque mi tía es mi vecina y dije, voy a ver si mi tía sabe dónde están, porque no encontraba la manera de comunicarme con mi mamá porque había dejado ahí su celular y mi hermana tampoco llevaba el suyo, entonces no era como que podía llamarles porque no me iban a poder contestar. Pero mi tía tampoco estaba. Me percaté de que además de eso, hagan de cuenta que mi casa, o bueno, la casa de mi mamá, está cerca de la carretera, entonces tampoco se escuchaba el ruido de la carretera. Yo dije, bueno, o sea, esto era muy extraño porque yo vivo en un pueblito, entonces en mi pueblito siempre hay ruido. Y ya caminé hacia la carretera, no encontraba ni a ninguna persona, ni había ningún ruido. Y entonces me di cuenta que mi sombra se veía muy rara porque la luz que estaba justamente, o sea, que permitía que estuviera ahí mi sombra era una luz verde. Me volteé hacia arriba y me di cuenta que tanto el sol se veía verde como la luz que se reflejaba del cielo era verde. Y yo todavía me quedé más extrañada porque dije, pero bueno, ¿por qué? O sea, esto no es normal. Seguí caminando para ver si me encontraba alguien que me pudiera comprobar que efectivamente estaba viendo lo mismo que yo. Y me puse pues, a observar a mi alrededor, no encontraba a nadie, hasta que escuché unos pasos detrás de mí. Y me dio miedo porque dije, bueno, ¿quién viene caminando detrás de mí? Volteé y era un perro. Ahí me relajé, hasta suspiré, saqué todo el aire y dije, bueno, es un perro, ¿no? Hasta que escuché que me dijo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Ahí fue cuando sí me asusté, entré en pánico, me puse a correr y dije, bueno, pues, ¿qué está pasando? O sea, iba toda impactada por todo lo que me había pasado desde que desperté. Pero entre más intentaba correr rápido, más lento iba, hasta que me tropecé y desperté. Dentro de este relato se eligió un tema, y ese tema parece ser algo muy cotidiano, es decir, que nos levantamos dentro de, pues, en nuestra casa, cada quien, después de un sueño bien reparador, y se elige un narrador, este es en primera persona porque lo estoy contando desde mí, para mí, o sea, estoy contando como mi historia desde algo que me pasó. Se delimitan los personajes. Una soy yo, dos, mi mamá, tres, mi hermana, cuatro, Salem, cinco, Bakis, seis, mi tía que no aparecía por ningún lado y siete, el perro que me encontré. Entonces fueron siete personajes, ¿vale? Como tal, no menciono muchas características porque realmente el relato es muy corto y se plantean cambios, es decir, desde que no hay nadie, y voy dejando pistas para que se comprenda o nos podamos dar una idea de que es un sueño. La primera es que no había nadie, o sea, es muy raro que no haya nadie, muy raro, es porque nunca me pase porque no sabría qué hacer. Segundo, el cielo verde y el sol verde, sería muy raro. Tres, el perro que habla, no, sería muy raro que no, que un perro hablara. También no sé, quería si me hablar un perro. Tengo dos perritos en donde vivo actualmente y ninguno me habla. Espero que no lo hagan porque me daría mucho miedo. Cuatro es que podía o intentaba correr rápido y no lo lograba, porque eso es algo que también suele pasar mucho en los sueños, intentar correr rápido y no lograrlo. Entonces ahí están mis indicios, mis pistas de que mi relato realmente es un sueño, que no es algo que me haya pasado como que en mi vida cotidiana o que haya sido algo real. Y por real me refiero que a un suceso de mi vida, o sea, que realmente haya visto el cielo verde, solamente fue un sueño. Entonces ahí es como se refleja lo del relato, ¿vale? Así que vamos hacia lo que son los comentarios porque también nos van a permitir, son una herramienta que van de la mano como de lo que es el resumen para que tengamos una mejor comprensión lectora.
Ahora, el comentario o los comentarios nos van a ayudar muchísimo, o mejor dicho, no, sí es el comentario. Sí. El comentario nos va a ayudar bastante porque nos ayuda en un aspecto positivo y también al autor o autora del texto porque podemos aportarles y podemos también generar una reflexión y una valoración hacia perdón, hacia el autor o la autora, porque como lectores es que podemos aportar este comentario. ¿Cómo lo podemos realizar? Nos vamos a basar en apoyo, argumentación, imparcialidad y objetividad. Es decir, un comentario no es solamente como algo al azar o dicho al azar, sino que tiene que estar bien sustentado porque justamente esto es lo que permite que la persona como tal, que es el autor o autora, tengan esta de alguna manera como apoyo, soporte para que sea en un aspecto positivo, algo constructivo. Los pasos para llevar a cabo nuestros comentarios es uno, aproximarnos al texto. Recuerden que la aproximación de texto se basa en que podamos leer el texto completo, que podamos comprenderla y esto incluye todas las técnicas para comprender el texto que estamos llevando a cabo, en cuanto a la lectura. Segundo, planificar nuestro comentario. Mientras vamos leyendo, podemos ir planificándolo mentalmente o ir tomando algún tipo de notas o quizá ir subrayando para que no se nos olvide desde qué área podemos comentar. En la tercera vamos a llevar a cabo la redacción de nuestro comentario. Esto es con base a que estamos llevando a cabo lo que es justamente escribirlo. Lo cuarto es la revisión del comentario, que justamente podamos revisar lo que acabamos de escribir y que quede claro como tal. Y como tal, este resumen y el comentario van a componer la reseña y que esto permita como tal llevarlo a cabo. Voy a avanzar. Después tenemos lo que es la reseña. La reseña como tal nos va a permitir trabajar con
Ay, lo bueno es que no se cortó. Por un momento se fue el internet, pero ya regresó. Bueno, entonces avanzo. Les mencionaba que como tal estos elementos estructurales de la reseña son qué es o de qué está compuesta una reseña como tal. Tenemos referencias bibliográficas, comentario o resumen, que son las dos herramientas que nos pueden ayudar justamente y que para eso vimos con respecto a lo que es la reseña. Y como tal tenemos distintos tipos de reseñas. Uno de ellos es la descriptiva o crítica y nos va a permitir como tal definir cómo se va a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque además de las referencias bibliográficas, comentarios o resumen, vamos a llevar a cabo una evaluación. Los tipos de reseña nos van a permitir justamente saber qué tipo de evaluación se va a llevar a cabo. En la descriptiva, como lo dice su nombre, es que va a describir como tal. Y lo segundo, que es la crítica, justamente se va a llevar a cabo eso, una crítica, ¿vale? La crítica como tal va a estar basada en lo que es un juicio valorativo y este juicio valorativo nos permite como tal justamente mencionar si es que es algo positivo o negativo, pero siempre tiene que tener algo que es la argumentación para decir justamente este juicio valorativo. Entonces, además de como tal poder diferenciar entre lo que es una descriptiva o crítica, vamos a encontrarnos que dentro de la crítica va a haber distintos tipos también. La primera es la informativa, que como tal, y como lo dice su nombre, es informar. Segunda parte es comparativa, que es va a comparar, que es la que ustedes van a llevar a cabo en su actividad integradora número 6. En esta que es la número 6 están comparando dos textos y que justamente lo que llevan a cabo es esta comparación porque hablan de el tema que es, bueno, tienen que leerlo, ¿vale? Recuerden que cada uno tiene un título diferente, está escrito por un autor diferente, pero justamente hablan de la misma persona, pero al leerlo justamente es que van a percatarse de ello y la manera en la que cada autor y autora, porque es un autor y una autora, lleva a cabo esta redacción es diferente y que justamente al leerlo ustedes van a poder percatarse de ello, ¿vale? Y es lo que van a revisar a través de la lectura de estos textos. Posteriormente vamos a tener lo que es la motivadora. La motivadora como tal nos va a permitir motivar a que esa persona que está leyendo nuestra reseña se motive o se impulse a llevar a cabo esa esa lectura a través de la motivación que está recibiendo del autor o de la autora, en este caso ustedes que son quienes la están escribiendo. Y por último tenemos lo que es la confirmativa. La confirmativa como tal nos permite justamente confirmar lo que estamos leyendo, ¿vale? Eh, ¿Cómo les explico esto? Bueno, en la confirmativa es que si, por ejemplo, leímos una reseña motivadora que justamente nos está mencionando que algo es positivo, que leamos El Principito, por ejemplo, que su argumento es bueno, que los personajes son buenos, que la trama es buena, que el mensaje que da es bueno, nosotros a través de la confirmativa, después de haber leído El Principito, vamos a confirmar si lo que dijo el autor de ese texto es real o no, ¿vale? Eso es lo que vamos a llevar a cabo. Y listo, como tal, eso es lo que tenemos de los tipos de reseña.
Ese fue el último tema como tal de lo que es esta tercera semana. Recuerden, por favor, que tenemos 2 actividades integradoras, 2 actividades formativas, también tienen una actividad socioemocional. Para ello, si no pudieron ingresar a lo que es el espacio de tutoría, por favor, revisen la grabación que está dentro del foro de novedades para que puedan llevar a cabo dicha actividad. Y listo, básicamente esto es lo que tenemos para esta semana. Como tal, recuerden que también tenemos para esta semana la revisión de las rúbricas de las actividades porque estas nos permiten guiarnos hacia qué es lo que ya tenemos listo y qué es lo que nos falta completar para poder entregar, ¿vale? Entonces, tenemos también lo que son las extensiones, o bueno, les recuerdo que en caso de que requieran alguna extensión, como tal, tendrían que mencionarme dentro de lo que es las 72 horas una vez que termina la semana. Vale, entonces esto es lo que tenemos como tal para esta semana. Entonces, no va a haber dudas ahorita en tiempo real, ya que conforme fuimos avanzando con los recursos, pudimos retomar los temas en los cuales están basadas las actividades integradoras. Y bueno, eso es todo de mi parte. Como tal, espero que al ver esta grabación hayan podido despejar si es que tenían alguna duda de alguna de las actividades de esta semana. Y en caso de que no, por favor, me lo hacen saber a través de lo que es el correo o a través de lo que es la mensajería. Y pues bueno, eso es todo. Ha sido un gusto interactuar con ustedes. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Les deseo mucho bienestar a ustedes y sus seres queridos. Y por favor, cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente espacio que sería el del día miércoles. Hasta luego.